mí recibirlos en esta hermosa tarde. Les doy la más cordial bienvenida a este programa con el tema Una luz en tu oscuridad. Me comunican que ya está todo listo para comenzar. Enviaremos la cámara y los micrófonos al escenario. Voy a estar dejando este espacio a nuestro pastor, el presbítero Guillermo Morales Rey, quien trae una hermosa palabra para tu vida. Dios te bendiga. Muchas gracias, Mario. Efectivamente, hoy presentamos un tema titulado Una luz para tu oscuridad. He pedido una escenografía que nos facilitara generar los contrastes entre la luz y la oscuridad. Sabe que estamos estudiando un capítulo cada semana del libro del profeta Isaías. Y déjame en esta hora comentarte que el tema se desprende de aquí. Hay tres pueblos a los que Dios habla. Hay tres pueblos a los que Dios se dirige. Babilonia, Edom y también le habla a Arabia. En medio de estas tres historias, yo quiero en este momento comprender a la luz de la palabra cómo Dios nos enseña que una persona o un pueblo puede caer en oscuridad. Quiero entonces leer algunos versículos que he seleccionado a propósito. Mira, el versículo número 3 y 4 dice de esta palabra: por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto me agobié, oyendo, y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se volvió en espanto. Versículo número 5. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. En medio de esta lectura que Dios le dirige a Babilonia, habla cómo la noche ha venido a apoderarse para producir temor y espanto. Cómo lo que antes ellos disfrutaban y era deseo, ahora se ha convertido en un terror que ellos no pueden soportar. Déjame decirte que algo hizo este pueblo, algo hizo esta nación que generalizó en ellos un descontrol total de su conducta, de su estado de ánimo, de su situación. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Que dejaron de cuidar sus defensas, descuidaron sus escudos, y esto produjo para ellos una tremenda situación, una dificultad horrible, que de tal manera que los estados de ánimos, el pueblo decayó. Aquellos hombres valientes, conquistadores, varones de guerra, un pueblo conquistador, ahora estaba lleno de miedo. ¿Y sabes por qué? Porque sencillamente dice la Escritura que ellos extendieron los tapices y se empezaron a poner a comer y a brindar, y se olvidaron de sus escudos, se olvidaron de sus defensas. Hoy también el mundo adolece. ¿Y sabes por qué? Porque están escuchando, porque solamente están pensando en consumir su tiempo, están pensando solamente en disfrutar la vida y se están olvidando de sus escudos. Necesitamos activar nuestros escudos ante las noticias, ante todo lo que está en esta hora penetrando a través de los medios de comunicación, lo que está llegando a nuestros oídos, lo que están viendo nuestros ojos. Tenemos que activar los escudos. Que no te sorprenda la noche del terror, como le sorprendió a Babilonia. Que no te sorprenda la noche del espanto que sorprendió a Babilonia. Oye bien, una nación que se llenó de miedo, que sus guerreros en una noche fueron sorprendidos, que se olvidaron de prepararse, de defenderse. También esto tiene una aplicación física. Óyelo bien. ¿Sabes cuáles son los organismos que más sufren, que más padecen y que se destruyen? Aquellos organismos que su sistema inmunológico no está adecuado. Aquellos sistemas que sus defensas no pueden contrarrestar todos los virus y todas las enfermedades y todo lo que vendrá más adelante.
¿Sabe que es necesario activar nuestro mecanismo de defensa? Nuestro mecanismo de defensa espiritual, nuestro mecanismo de defensa físico. Que no te sorprenda la noche del terror. Que no te sorprenda como fue sorprendido Babilonia. ¿Dónde estaban sus escudos? El Señor les grita y les dice, ungid sus escudos. El Señor les pide aquí en esta lectura, oh príncipes, ungid el escudo. ¿Sabes por qué? Porque según la historia, cuando yo estoy estudiando esto, me dice que los escudos necesitan irse actualizando según el arma, según el armamento que tiene el enemigo. Porque los escudos que usaron en una batalla, cuando las armas eran débiles, óyelo bien, no eran los escudos que iban a enfrentar contra otra potencia que tenía un armamento mucho más sofisticado. Por eso Dios les dice en la palabra, ¿qué pasó con sus escudos? Debieron de ungirlos, debieron de prepararse, porque de la manera que combatieron hace 10 años, no es la forma como van a combatir ahora. De la manera como pelearon, de la manera como se defendieron, no es lo mismo ahora. Amigo, hoy también en el mundo hay una guerra nuclear, una guerra biológica, una guerra económica. Prepara tus escudos, defiéndete. ¿Y sabes qué? Dios en su palabra nos está previniendo a nosotros. Babilonia les sorprendió la noche del miedo. Sorprendió la oscuridad. Y sabes, no estaban preparados para enfrentarlo. Dios les advertía, príncipes, unjan sus escudos. Y hoy también sea la palabra de Dios para esta oscuridad que nos toca vivir. Príncipes, unjan sus escudos. Preparen sus escudos, activen sus mecanismos de defensa. Es el tiempo en el cual hoy Dios está hablando a nuestro corazón. Mira, hay otra palabra. Dios le dice, cuando seguimos en la lectura, en el versículo número 11 y 12, ahora le habla a otro pueblo, le habla a otra nación. Dice, profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad, si queréis, preguntad, volved, venid. Hay una oscuridad que sumerge a la sociedad, que probablemente puede sumergir también a la iglesia. Y sabes, esta oscuridad que envuelve a los pueblos se llama ignorancia. Y Dios tiene que hablarle a un pueblo, sí, a un pueblo edomita, descendientes de Esaú. Esaú, lamentablemente, por ignorar muchas cosas, porque la ignorancia muchas veces te lleva a una soberbia equivocada, a una actitud incorrecta delante de los ojos de Dios. Déjame decirte que Esaú perdió bendiciones. Esaú perdió la promesa que Dios le había dado. Y su descendencia de la misma manera. Mira, Dios le está diciendo a los edomitas, Dios está hablando, aquí los llama Duma, les está diciendo, viene una noche, pero deben de preguntarle al guarda, deben de atreverse a preguntar, deben de atreverse a venir de nuevo. Vengan y pregunten las veces que sean necesarias. Les dice el Señor, volved y preguntad. Preguntadle al guarda. Amigos, esta oscuridad, 2 veces el pueblo pregunta, ¿qué de la noche? ¿Qué de la noche? Y Dios le responde, preguntad, volved, venid y preguntad. Hoy Dios quiere que nosotros seamos ese pueblo receptivo, que podamos preguntarle a Él, que podamos preguntarle al Señor, que podamos preguntarle a su palabra, que podamos preguntarle a los que están alertas hoy, a los que están despiertos hoy, a los que no se han adormecido espiritualmente. Hoy Dios está hablando que hay un guarda, que hay alguien que puede hablarte, que puede decirte, no te duermas, espiritualmente no te duermas. Debes de atreverte a preguntar. La ignorancia mata, la ignorancia destruye, la ignorancia arruina. Hay muchos intereses hoy que se mueven. En la sociedad que nos toca vivir, pueblo, iglesia,
En la sociedad que nos toca vivir hay muchos intereses, pero nosotros debemos de descubrir la verdad, debemos de buscar la verdad y debemos de acercarnos a Dios y preguntarle cuantas veces sea necesaria. Algo que en el ministerio de Jesús hacían los discípulos. La gente se quedaba con duda. La gente escuchaba una historia de Jesús, escuchaba una parábola de Jesús y se iban a sus casas tranquilos. Pero los discípulos de Jesús nos enseñan algo muy importante. El Evangelio según San Marcos repetidas veces dice, y estando a solas le preguntaron a Jesús. Y cuando toda la multitud se hubo ido, los discípulos le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué dices esas cosas? ¿Por qué hablaste de esa manera? Amados amigos, al Señor no le molesta que le pregunten. Y también, si tú sabes que alguien es un hombre de oración, una mujer que estudia la palabra, pregunta, investiga. Es el tiempo en el cual dejemos que Dios con su sabiduría nos ilumine. Es el tiempo en el cual tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios. El pueblo se pierde cuando le falta conocimiento. Eso dice la palabra del Señor. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Hoy hay ciertas organizaciones nacionales e internacionales que les conviene, sencillamente les conviene que tú no preguntes, que tú no te atrevas a preguntar. Hoy el mismo enemigo del Señor, el mismo Satanás, quiere tenerte en la oscuridad, quiere tenerte en la ignorancia. Y por eso el Señor dice, pregúntame. El libro de Jeremías, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Dios está invitándote, pueblo. Yo sé que hay muchas dudas que hoy tienes. Hay muchos que se preguntan, ¿ya es la gran tribulación? Hay muchos que se cuestionan y dicen, ¿será que la venida del Señor está cerca? Hay muchos que están diciendo, ¿el anticristo quién es? ¿De dónde viene? Atrévete a preguntarle al Señor. El Señor tiene esa respuesta. Habla con Dios. Abre tus canales de comunicación con Dios. Dios dice, volved, venid, preguntad. Esto fue lo que no hizo. Esto fue lo que le faltó. Que salieran de la ignorancia. Que se atrevieran a preguntar. Que se atrevieran a tener conocimiento de Dios. Quiero ir al último ejemplo y a la última profecía. Es la profecía que se dicta a Arabia. Sabes, mira, hay estos dos versículos que quiero leer, el versículo 13 y 14. Estamos en el capítulo 21 de Isaías. Mira, dice el versículo 13 y 14, profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia. Otra vez, menciona el Señor aquí la noche en Arabia. Oh caminantes de Dedán, salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye. Mira, el pueblo de Arabia tiene un origen en Ismael. ¿Qué pasó con Ismael? Ismael fue el primer hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa. Y dice la historia bíblica que llegó un momento en el cual Ismael fue expulsado de la casa, sí, de la casa de Sara. Sara despidió a Agar y a Ismael y los envió al desierto. Pero ¿dónde estuvo su origen para Ismael? Cuando Ismael estaba a punto de morir. Cuando Ismael, dice la historia que Agar lo abandonó por ahí, lo dejó por allí, porque ella creía que la muerte le sorprendería. Vendría la muerte contra Ismael y lo mataría. Y entonces dice la historia que Dios en su misericordia escuchó el clamor, escuchó la oración de Agar y Dios sostuvo y socorrió a ese niño para que no muriera. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le suplió de agua. Esa es la historia de este pueblo árabe. Es la historia de Arabia, es la historia del padre de ellos, de Ismael. Así comenzó. Y sabes, cuando leemos aquí, dice precisamente la historia que el Señor le habla al pueblo árabe y le dice, ustedes que descansan allí en la noche, salgan y socorran al sediento. Ándele, llévenle agua, moradores de la tierra de Tema, socorred con pan
al que huye. Dios le estaba recordando la historia, cómo Dios sostuvo a Ismael, cómo Dios evitó que Ismael muriera. Dios estaba recordándole a este pueblo, le estaba recordando a esta nación cómo él a su padre lo socorrió cuando nadie veía por él, cuando nadie le ayudaba, cuando él estaba a punto de morir, cómo Dios lo socorrió. De la misma manera, Dios le está diciendo a este pueblo: socorran al sediento, al que no tiene pan, auxílienlo. Y sabes, hay una razón que en esta misma lectura, en el versículo número 17, explica el Señor por qué. Hay una noche, es la noche del egoísmo. Hay una noche que el Señor quiere evitarte, la noche del egoísmo. Quien vive en esa oscuridad del egoísmo, quien no se preocupa por su prójimo, quien no ayuda a su prójimo, quien no ve por el prójimo, es alguien que está en oscuridad. La envidia lo ha cobijado. El egoísmo lo ha invadido. Y dice el Señor, mira, y los sobrevivientes del número de los valientes, flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. ¿De qué estoy hablando? La Nueva Versión Internacional dice que este ejército será mermado, vendrá a poco. ¿Por qué Dios tiene que hablar así? Amigo, cuando nosotros no activamos el amor que hay en nuestro corazón, cuando nosotros no pensamos en el prójimo, nos debilitamos. La noche del egoísmo nos invade y nos debilita, nos llena de temor, de espanto. Y Dios quiere tratar eso con nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos. Dios le está hablando a un pueblo y le dice: socorran, ayuden. Mira, hay gente que huye. Y quiero decirte en esta hora, como pastor hablo, como prójimo también hablo. Hoy mismo nos estamos viendo rodeados de gente que huye, que no sabe a dónde ir, que necesita una palabra, que necesita ser socorrida. No debemos de ignorar la necesidad que hay. Por lo tanto, yo te invito. El Señor le habla a un pueblo: salgan de la oscuridad, salgan de su noche y socorran al que huye, socorran al que no tiene pan y agua. Que no nos invada la oscuridad, que no nos invada las noches que invadieron a Babilonia, que invadieron a Edom, que invadieron a Arabia, que no nos invadan a nosotros. Déjame concluir en este momento. Podemos estar como estaba hace un momento en la oscuridad, o podemos llenarnos de luz. Puedo ministrar desde la oscuridad, o puedo ministrar rodeado de luz. Podemos llevar nosotros una vida de oscuridad, o podemos rodearnos de luz, como ahora me encuentro. ¿Sabes? Hay una luz para tu oscuridad, pero para ello Dios dice: activa tus escudos, activa tus defensas. Hay una luz que Dios nos promete, pero para ello el Señor está diciendo: habla conmigo, pregúntame, clámame, vuelve de nuevo. Y Dios te va a mostrar cosas gloriosas. Debes de volver, hoy debes de volver a hablar con Dios, a preguntarle a Dios, a volver a esa comunión con Dios. Hay una luz para tu oscuridad y Dios está diciendo: no te quedes encerrado, no te quedes en tu noche. Si te encierras, te vas a deprimir. Si te encierras, te vas a llenar de terrores, de espantos. No te encierres. Que la noche no te atrape. Sal, haz algo, actívate. Ayuda, sirve. Busca a tu prójimo. Que Dios con esta palabra nos ayude.
Yo quiero pedirle a Dios que te rodee de luz donde te encuentres, que esos miedos se vayan. Quiero pedirle a Dios por ti en esta hora, quiero rogarle a Dios por ti, que te rodee de luz, que te haga andar por sendas no oscuras, sino llenas de su luz. Déjame orar, quiero orar por ti ahora. Si estás lleno de temor, si te ha sorprendido la noche, hoy, allí donde estás, dile al Señor: Señor, quítame estos miedos. Señor, resplandece sobre mí. Oramos en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, estoy intercediendo en esta hora por mi amigo que está rodeado de temores. Estoy intercediendo en esta hora por tu siervo, por ese niño, por esa joven. Señor, por este adulto, por este anciano que hoy nos está mirando, Padre. Y mira, le espanta la crisis, la enfermedad, la pandemia, los motivos que sean. Yo en esta hora quiero pedirte que los saques de esa oscuridad y que la luz tuya resplandezca, que tu luz brille, que ellos se vean rodeados hoy por tu presencia y que ahí donde están, Padre, en esta hora sean tocados por tu poder, por tu espíritu y tu gracia les cobije. En el nombre de Jesús, hoy estoy clamando. Señor, tú has dicho que tú eres la luz de este mundo y esa luz, Señor, hoy tiene que resplandecer. Si Babilonia se equivocó, si Edom se equivocó, si Arabia se equivocó, hoy decimos: nosotros no nos vamos a equivocar, te necesitamos. Oh Señor, ilumina hoy nuestro camino, que tu palabra sea una lámpara, Señor, por donde nosotros podamos guiarnos y que tu poder resplandezca hoy, Señor, de principio a fin, que resplandezca. Aleluya, bendito sea el Señor. En el nombre del Señor, yo sé que el Señor te ha escuchado, porque nos hemos puesto de acuerdo para que hoy tu vida se resplandezca en la presencia del Señor. Quiero en esta hora entregar el espacio para que Mario Donato nos siga deleitando con otra alabanza. Enciende una luz y déjala brillar. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de
puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la enciende una luz en la oscuridad. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estoy segura que lo disfrutaron tanto como yo. No dejen de seguirnos en la página de Facebook y el canal de YouTube. Los esperamos el próximo domingo en otra transmisión.